Cualquier cosa me interrumpe. Bueno. El objeto de la clase de hoy es terminar el desarrollo de esto. Estoy compartiendo pantalla, entiendo que están viendo. Bienes y cosas, concepto, clasificación de las cosas, ejemplo de importancia de la clasificación, las cosas en relación con las personas. Hoy vamos a ver mucho, pero mucho contenido de articulado, ¿no es cierto? Es decir, que no va a haber mucha lectura de artículos. Pero ubiquémonos temáticamente un poquito de qué estábamos hablando en esta unidad 9. Recuerden que la relación jurídica tenía tres grandes elementos: el sujeto, el objeto y la causa. En la primera parte, lo que fue objeto de evaluación del parcial, vimos puntualmente el sujeto de la relación jurídica. Y ahora vemos el objeto de la relación jurídica, pero explicamos que teníamos, no necesariamente objeto de la relación jurídica, un acto patrimonial, sino que también podía tener un acto extrapatrimonial, y desarrollamos eso en la clase previa que ya está subida en el canal de YouTube. Ahora bien, conceptualizamos las teorías del patrimonio y demás. Donde nos vamos a centrar más que nada ahora es en lo que es el código, es decir, todo lo que es el articulado tendiente al tema de bienes y cosas, es decir, la esencia de la mirada un poquito alemana del derecho patrimonial, de las teorías del patrimonio, que hacen a los contratos o a los actos jurídicos patrimoniales, porque el objeto de los actos jurídicos patrimoniales son los bienes y las cosas y los servicios, obviamente. Entonces, para eso vamos a tener dos elementos de trabajo. Por un lado, el PowerPoint de la clase de la doctora Echeverry, que lo bajamos del recurso de la unidad 9 del e-learning, y por otro lado vamos a tener el Código Civil, y puntualmente acá vayan preparando los artículos puntualmente 225 en adelante, del 225, si lo tienen con ustedes, hasta el 250 aproximadamente. Fíjense esto. ¿Cuál es la gracia de entender esto? Esto es lo que veíamos la clase pasada, pero está bueno porque no vimos el artículo, vimos el concepto. ¿Función de garantía de qué? De los bienes, ¿no es cierto? Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que los integran. Entonces, fíjense cómo es el principio general rector de que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores, que ya vimos en la otra clase, que tiene un correlato con un artículo de origen en el Código de Vélez. Bien, fíjense que cuando el código habla de los bienes, lo hace también en la relación de los bienes con las personas y con los derechos de incidencia colectiva. Esto es nuevo. Esto en la época de Vélez Sarsfield no existía la temática de los derechos de incidencia colectiva. Existía solamente la temática de los bienes con relación a las personas, ¿no es cierto? Y a las personas que no son los mismos los vínculos jurídicos que existen entre las personas particulares o privadas que las personas públicas o el Estado en relación con esos bienes, porque hay bienes que son de dominio público y bienes que son de dominio privado. Y el marco regulatorio que rige la relación de vínculo jurídico con esos bienes dependerá del sujeto. No es lo mismo ser dueño de una casa, un particular donde vive con su familia, que la Plaza 25 de Mayo, o una plaza de una ciudad, o una calle, que es un bien, pero que está fuera del comercio y que es de dominio público. O sea, las dos cosas son bienes. Incluso pueden cambiar su naturaleza. Una casa puede transformarse en un bien de dominio público, y a la inversa, un bien de dominio público puede ser desafectado de ese carácter de dominio público y pasar al dominio privado. Entonces, es muy importante entender eso porque vamos a ver los bienes en relación con las personas. Perdón, ahora, profe, sí, dígame. cuando usted dice incidencia colectiva. Cuando hablamos de la incidencia colectiva, sí, hablamos de este artículo 240, que dice lo siguiente: los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre bienes, el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en sección 1 y 2, que es lo que vamos a empezar a desarrollar ahora, debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Eso es muy importante. Y en esencia, el espíritu de esta norma, que después consagra su segundo párrafo, es que se debe hacerse lugar a los derechos
en cuanto a los bienes, pero siempre y cuando ese ejercicio no vaya contra los derechos de incidencia colectiva. ¿En cuáles de ellos? Los del medio ambiente principalmente, aunque también se puede tomar en cuenta cualquier otra incidencia colectiva, como por ejemplo los derechos de defensa del consumidor. Fíjate lo que sigue diciendo el artículo. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según criterios previstos en la ley y estas normas administrativas. Me acuerdo, para los que vivimos en la ciudad de Resistencia, en la Avenida Italia, había un gran proyecto, creo que de varios pisos, de un gran edificio, y eso es un bien, es una cosa, ¿no es cierto?, para habitar y hacer un negocio, y hubo una presentación, una restricción administrativa, incluso después judicial. ¿Por qué? Porque decían que ahí al lado que había flora y fauna y biodiversidad y agua. Todos estos elementos que vemos en el artículo y frenaron esa obra. ¿Por qué? Porque chocaban los derechos individuales por contra los de incidencia colectiva. ¿Está? Claro, claro. Ahí tenés un excelente ejemplo de nuestra ciudad de Resistencia de qué pasa cuando hay ese conflicto, ¿no es cierto? Pero vayamos, por supuesto, esto también tiene un orden administrativo. Bueno, esto se explica al final, pero como preguntaste, me parece que además se puede explicar ahora sin desarrollar lo otro. Por ejemplo, las normas administrativas establecen conceptos como el corazón de cuadra, que establece que el fondo de las casas necesariamente en algunos sectores de la ciudad tiene que tener un espacio de arboleda, por ejemplo, para que se respire mejor, para que no se contamine el oxígeno, o la utilidad económica de los bienes también tiene restricciones respecto de los derechos individuales. No se puede subdividir en infinitas partes un bien inmueble heredado, por ejemplo, porque pierde el sentido de su uso. Para citar un montón de ejemplos que ustedes en una materia que se llama Derechos Civiles Reales van a ver en detalle, ¿no es cierto? Claro. Bien, vayamos de lleno. Fíjense cómo estamos trabajando con la plataforma de la doctora Echeverry, unidad 9, el objeto de la relación jurídica, que es lo que explicábamos en esta introducción, y vamos a la presentación de la unidad 9. Nosotros ya vimos que en la unidad 9 dimos la primera parte, ¿no es cierto?, de este Power. Vimos el objeto de la relación jurídica, pero por supuesto, recuerden siempre, ¿qué cosa? Que no necesariamente el objeto de la relación jurídica tiene que ser bienes o cosas, porque si uno ve esta filmina se puede llegar a estar en esa conclusión. Pero ¿qué pasa? Es el objeto de las relaciones jurídicas de carácter patrimonial, no el objeto de todas las relaciones jurídicas. En la clase pasada explicamos eso. Ojo con eso, porque si no parece ser que el único objeto de la relación jurídica son las cosas y los bienes. Y por ejemplo, casarse no es vincularse ni a una cosa ni a un bien, Claro. y es generar una relación jurídica. Exacto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el objeto de la relación jurídica patrimonial son las cosas y los bienes. Entonces, ahora que entendimos bien eso, porque eso no está muy claro por ahí en los libros y demás, debemos entender lo siguiente. ¿Cuál es el concepto de cosas y cuál es el concepto de bienes? Entonces, las cosas son objetos materiales susceptibles de valor, como la energía, más la energía más las fuerzas naturales. Es decir, la relación jurídica consagra el principio patrimonial justamente porque puede ser susceptible de valor. Incorpora textualmente el artículo del código, esto lo vemos en la filmina, pero después lo podemos repasar con el artículo del código, al concepto de energía y también al de fuerzas naturales. ¿Por qué? Porque justamente tenemos una represa como Yacyretá o algún ente o estos parques eólicos, por supuesto que la energía se compra y se vende, por algo uno paga a una empresa de energía para eso. Bien, entonces, ojo, los bienes también tienen un valor y son susceptibles de un valor, pero tienen carácter inmaterial. Es decir, pueden, digamos, estar en el comercio, no son tanteables, pero sí son medibles por el valor, digamos, económico que tienen. Por ejemplo, a ver, una marca. La otra vez en el estudio me pidieron que inscriba una marca, que vaya al INPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, para inscribir una marca. ¿Qué significa que vaya? Significa que haga los trámites, porque ahora con el tema de la pandemia no se puede ir. Entonces, y tenían que inscribir la marca. Y el tema después está bien, uno paga un canon locativo, un canon administrativo por la marca
¿Y qué pasa? ¿Cuánto vale tu marca? Y bueno, si está inscripta vale más, si está inscripta vale menos. Pero ¿es susceptible esa marca ponerle pañales Jaimito de económicamente tener un valor? Sí. Y eso te lo dará el mercado, pero yo lo puedo agarrar a la marca, al derecho de propiedad sobre la marca. No, porque es un objeto inmaterial susceptible de valor. Por ende, es un bien. Esa es la diferencia entre bienes y cosas. La materialidad o no. Por supuesto, existe una ficción jurídica, porque estamos hablando de que la energía uno no la puede agarrar, obviamente, porque se muere, porque la energía pasa por todo el cuerpo. Entonces, cuando se habla de energía y fuerzas naturales como cosas, estamos hablando de una ficción jurídica. Bien, entonces, Profe, esto pero, es esa, sí, perdón, profe, pero en sí el te caso de escucho. la marca, el propietario de la marca es el que lo escribió, digamos, Exacto, me como contrataron propia, a mí como digamos. abogado ¿No? para inscribir la marca. ¿Sí? Está bien, Claro, el propietario de la marca es aquel quien figura en el registro nacional de propiedad industrial como titular de esa marca. claro, claro. ¿Se entiende? Es para hablar de uno de los tantos ejemplos de bienes inmateriales. Por ejemplo, una sociedad, se puede comprar una sociedad armada, se puede comprar una SRL y demás, Sí, y vos estás comprando un concepto más que nada, más allá que te van a dar los libros y demás, pero vos estás comprando el bien como idea, ¿está? claro. Entonces, en cuanto a las cosas, pueden ser, las cosas pueden ser materiales, que son las que pueden ser susceptibles de agarrarse, ¿no es cierto? Son pesadas, contadas, medidas de alguna forma. Por ejemplo, dice una vaca, una casa, lápices, grano de trigo, una Coca-Cola. La energía, que no necesariamente la energía de solo la electricidad, sino el gas, el vapor, el humo, tiene importancia por la contaminación, porque ya vimos justamente que la contaminación significa violentar un derecho de incidencia colectiva. Entonces, pero el gas se compra y se vende. Pero si bien, ustedes sabían que el gas, para entender, digamos, que existe el gas, se le pone un olor. No sé si sabían eso. Porque yo aprendí hace poco eso. Yo pensé que el gas uno lo detectaba. No, el gas en sí o sea, no tiene olor. Se le incorpora un olor para, como hay un perjuicio posible para una persona, eh, tener una detección de algún tipo respecto de ese gas que te puede llegar a matar. Pero el gas se compra y se vende, y la garrafa aumenta todos los meses. Entonces, es una cosa, sin ninguna duda, y está recontra el comercio, porque incluso las casas en otras partes del país se calientan a gas, y hay autos que andan a gas. El viento, el agua de un río en una represa. Es el típico caso. ¿Por qué el viento y el agua de un río en una represa? Porque los dos son productores de ¿qué? De De energía. energía. Sí, Entonces, vos tenés un parque eólico, tenés al viento, y es una fuerza natural y lo entendés como una cosa. Y tenés un río como el río Paraná, y hace a la fuerza naturaleza el caudal de ese río en su recorrido, ¿no es cierto? claro. Bien, ya vimos las cosas, ahora vayamos al tema de los bienes. Bueno, ya empezamos a desarrollar y charlamos un poquito de este tema. En los bienes incluimos, justamente antes de mostrar la filmina, estábamos hablando de una marca. Créditos, por supuesto que un crédito va a ser un bien, obviamente para el titular de ese crédito. Vos podés ceder un crédito, incluso se pueden ceder derechos litigiosos. Por ahí pasa, y eso uno lo va viendo con la profesión, por ahí pasa que eh, te, tenés la posibilidad de créditos litigiosos, o sea, en un proceso judicial sin sentencia, lo cedés igual, con autorizaciones y demás, y un trámite administrativo. Fíjense qué importante que es eso, ¿no es cierto? Saber eso, porque vos podés ceder un juicio, y eso no es poca cosa. Podés ceder en realidad la posibilidad de obtener una ventaja en ese juicio. Podés ceder patentes, software, derecho de autor, pero no son cosas. Eso es importante, como dice la Filmina, porque son susceptibles de una valoración económica, pero no tienen un valor, no tienen la posibilidad de ser aprendidos físicamente. Perdón, profe, Sí. cuando decimos crédito ahí, específicamente, ¿cómo sería la...? Porque Pero no, negro, mirá, los bancos, que estábamos hablando siempre de los sí, bancos, sí, muchas veces pasa que los bancos ceden
los bancos ceden Ah, ceder la cartera de crédito. la cartera. Exactamente. Sí, sí, Vos sos deudor y el sí, banco sí, te sí. cedió y el Banco Central permite eso. Que, Sí, ojo, me pasó, por ejemplo, la semana pasada con un cliente que es una empresa que tenía embargo de un sueldo de un empleado. Se embargó, ponerle el banco Comafi, por decir un ejemplo, no digo que sea el caso concreto, le embargó, listo, perfecto, yo hice el depósito en el expediente de lo que se embargó. Genial. Y después el banco Suquía, por decir un ejemplo, no digo que en este caso fue así, viene y lo intima, le dice, pero señor, le contesto yo, nosotros ya cumplimos con el embargo, arréglese usted. Pero claro, el banco Comafi le cedió al banco Sujía el crédito y no le contaron nada. Entonces, no es lo mismo que si lo haces en sede administrativa y lo haces por afuera de un expediente judicial que de un expediente judicial. Ahora el señor no tiene que pagar doble. Tienen que arreglarse y presentar en el expediente la sesión. Y el juez tiene que controlar que esa sesión sea correcta. Así que mucho ojo con eso. Pero sí, sí. yendo a la cuestión de nuestra clase, el crédito es un bien, no es una Sí, sí. cosa. Acá en Argentina no se da mucho con los bancos, pero yo trabajé, por Sí, se ejemplo, da, yo vi, no, mucho se da. No, pero, se da. No te digo pero, que es Estados Unidos, pero se da, se da. pero en Paraguay, por ejemplo, yo trabajé en Paraguay en una gerencia y eso es, los bancos, esto es una cosa de todos los días, sobre todo a fin de mes, lo que hacen es ceder la cartera morosa, por ejemplo, de un banco a otro para posicionarse mejor ante el Banco Central y después lo vuelven a cambiar. Claro. Así que, Sí, pero eso pasa, ¿no? Está muy sí, bien, eso es así, sin no, ninguna duda. Pero ¿qué está cediendo desde el punto de vista de lo que estamos aprendiendo, desde el punto de vista de la naturaleza sí. jurídica? ¿Está cediendo una cosa o un bien? Y sería un bien. Está cediendo un bien, No, exactamente. Muy bien. claro, Entonces, ahora vayamos a la clasificación de las cosas, no de los bienes, de claro. las cosas. Y esto para el abogado y para cualquier persona es muy importante saberlo. No es solo para el abogado, para el profesional, para el contador, para cualquier persona más allá de cualquier título o trabajo que tenga, es importante saber esta clasificación. Tenemos dos grandes clasificaciones de las cosas. Esta es la estructura, la rama o el tronco del cual se liberan las otras dos ramas. Las cosas muebles y las cosas inmuebles. Las cosas muebles son las que se pueden mover por sí mismas o que alguien las mueve. Y las cosas inmuebles son las que no se pueden mover. Como muy bien surge de la gráfica, los inmuebles en esencia son no solo la casa, sino un terreno. Ya vamos a analizar en profundidad el concepto. Y los bienes muebles son todos aquellos que se pueden mover. Faltarían unas vacas o ganado en el dibujo, ¿no es cierto? Se pueden mover por sí misma, los semovientes, o los semóviles, lo que pueden moverse por otro. Por ejemplo, un auto, ¿no es cierto? O cualquier cosa, o un escritorio, lo que sea. Por supuesto que después tenemos una clasificación muy, pero muy importante de los muebles, en bienes muebles registrables y no registrables, que tienen que ver con su valor. En cambio, no hay bienes inmuebles no registrables. Por lo intrínseco de su valor económico, lo que le cuesta al sujeto para ser titular de esos derechos y obligaciones, todos los bienes inmuebles son registrables. ¿Y dónde se registran los bienes inmuebles? En el registro de propiedad inmueble, que es un Claro. organismo de jurisdicción provincial, en donde todas las provincias tienen esto, en donde se registra la titularidad dominial del bien, más allá de los actos posesorios que se pueden hacer sobre el mismo. ¿Tá? En Claro. cambio, los bienes muebles, a su vez, los bienes muebles se pueden dividir en registrables y no registrables. Los bienes registrables, al igual que los inmuebles, son bienes costosos. Tenemos registros de automotor, registro de motovehículo, registro de aeronave y registro de buque. Todos bienes que hacen a la movilidad de las personas, ¿no es cierto? Y que son costosos. Y como son costosos y son muy importantes, tienen un registro para demostrar la titularidad de ese bien. Eso lo van a ver bien en reales. Bueno, vamos a los inmuebles. Por su naturaleza, se es inmueble las cosas por sí mismas inmovilizadas, o sea, el terreno, cuando dice una casa, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad. Todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica, o sea, un árbol plantado no es un mueble, es un inmueble que accedió por naturaleza a la tierra. Entonces es un inmueble. Si yo corto ese árbol y lo transformo en madera, se produce la transformación del inmueble en mueble. Todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre, o sea, si hice un sótano, obviamente no es un inmueble por naturaleza, sino por accesión. Bien, por accesión, fíjense, estábamos viendo
por su naturaleza inmueble. Ahora, el inmueble por afección. Son las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su... Perdón. Ay, gracias, disculpe. Pero puede pasar. Me agarró un... No sé. No creo que sea coronavirus. Por su accesión son las... Sí, porque si no sería tos. Por su accesión son las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión física al suelo. Adhesión con carácter de perpetuidad. Eso es muy importante, porque si yo dejo una cosa colgada o yo sé que va a tener movilidad, si yo sé que va a tener movilidad, no tengo carácter de perpetuidad. Pero si yo pongo, lo mismo un ladrillo, el ladrillo es el mejor ejemplo. Si yo tengo un ladrillo y lo tengo acopiado en el frente de mi casa, no es lo mismo que si yo tengo el ladrillo ya pegado en la pared, porque tengo carácter de perpetuidad porque le puse cemento, así de sencillo, porque ya deja de ser un ladrillo, se transforma en otra cosa que es una pared. ¿Y la pared dónde está? En una zapata corrida, se llama técnicamente, de cemento y de hierros que hacen a la casa. Entonces eso está en el suelo y eso no se va a mover. Es como la zapatilla de la casa. Y si yo puse ese ladrillo, ya tengo un inmueble por accesión. Sí, distinto sería un tinglado, por ejemplo. No, el tinglado también sería por accesión. Pero se desarma, profe. No, pero tiene carácter de perpetuidad. El tinglado, distinto qué sería, negro, si no es un tinglado, que vos armás y desarmás. Claro. Una carpa. Una carpa así sería un inmueble, perdón, sería un silo que en realidad me ha tocado. No. Que llegado el momento han desaparecido, digamos, así que, pero... No, el tinglado justamente como es una chapa, Lucas, perdón. Como es una chapa y tiene carácter y lo haces con un remache, no, la verdad que no, para mí es un inmueble por accesión. Claro. La carpa sí, la carpa sería un excelente caso en donde tenemos un caso donde sí, que es una cosa que puede servir para que la persona habite, pero no es un inmueble. La esencia de eso es cambiar. Así que no, el tinglado me parece que no. Perfecto. Muy bien, ahora vayamos a los muebles. Los muebles también tienen una clasificación muy importante. Como decía antes, los que se pueden transportar de un lugar a otro por sí mismos y los que, como quiénes son los únicos que se pueden transportar de un lugar a otro por sí mismos. Los animales, obviamente. Claro. Pero aparte tenemos, como los vehículos, bienes que pueden, o cualquier cosa que se puede transportar de un lugar a otro, que uno la empuja como una bicicleta. Entonces, por su naturaleza, los muebles pueden transportarse de un lugar a otro. Todas las partes sólidas o fluidas del suelo separadas de él. Por ejemplo, una piedra es un mueble. Lo que yo dije, cortamos un árbol, se transforma de inmueble en mueble. Una construcción provisoria. Lo que yo decía, en la carpa, ponela como algo provisorio, porque tiene sentido de levantarse. El tinglado no. El tinglado es una construcción que no es muy sólida, pero que tiene sentido de perpetuidad. Lo importante es la perpetuidad. Ahora bien, si yo estoy haciendo, por ejemplo, ¿sabés qué podría ser? El coso de la obra, ¿cómo se llama? Donde dejas los elementos de trabajo de una obra. El obrador. Eso, claro, muy bien, el obrador. Claro. El obrador no necesariamente es una carpa, obviamente, tiene chapas normalmente. Sí. Y un techo provisorio o un tinglado, como decís. Bueno, pero ese sí tiene sentido de que no es de perpetuidad y es provisorio. Porque una vez que se termine la casa o el departamento, lo que sea, se va a transformar en otra cosa y lo van a destruir y van a utilizar el espacio de adentro de la casa. Porque por ende tiene un carácter provisorio, por ende es un mueble y no es un inmueble. Claro. Los tesoros, las monedas, los objetos enterrados, materiales para la construcción y de demolición. Bueno, lo que vimos recién, el cemento. Bueno, sí. Entonces, profe, perdón, profe, yo ahí usted decía semovientes, por ejemplo, ¿no? Ahí está, la vaca, el perro y el conejo. Claro, por ejemplo, yo cuando le decía tinglado me iba para el lado de la vaca. Antes, por ejemplo, se hacía muchas prendas sobre vacas, ¿no es cierto? Pero después se dejó de hacer justamente porque yo tengo ahora por primera vez en 20 años de profesión embargué vacas. ¿Cómo las cobro? Claro, no. Conseguí embargar unas vacas. Es más difícil hacerse de la vaca. No, es muy totalmente. Bueno lo que voy a decir, la prenda sobre la vaca. ¿Cómo hacemos? Sí, lo que pasa que hubo o sea, era una herramienta muy buena, muy linda,
pero después se distorsionó totalmente porque los muchachos escondían la vaca, se Claro, le daban crédito desaparecía. al campo y después aparecían las vacas que salían de garantía. Claro, claro. Bueno, Así todo que, un tema. Y bueno, yo ahora tengo embargado justamente un productor que tenía una deuda y le embargué las vacas. ¿Y cómo me voy a claro, hacer con esas vacas? Quiero saber, encima con la crisis del sector judicial y los problemas de los plazos, las vacas se van a sí, terminar muriendo antes que se hagan. Es todo un tema. ¿Eh? sí, 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 sí. Pero por lo menos se le confisca la marca y la seña de ese ganado y no lo puede volver a usar hasta que pague la deuda. Eso está bueno, digamos. Claro, claro, sí, 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 Pero totalmente. es muy, muy cierto eso. Sí. Bueno, entonces, ahora sintetizamos un poquito de lo que veníamos hablando. Clasificación de las cosas muebles. Muebles, locomóviles y semovientes, que es lo que yo decía. La máquina de coser, la mesa, la banana. Cualquier cosa que se pueda prender con la mano y trasladar de un lado al otro. Claro. Los locomóviles, que son los que se mueven por sí mismos, pero con la intervención del hombre y del combustible, obviamente, el avión, el auto, camión, lancha, barco. Y los famosos semovientes, que Claro. normalmente es el ganado, pero por supuesto, un perro, un conejo, cualquier animal, una tortuga, lo que sea, que se mueva sola, es un bien mueble. Y vos sabés que es todo un tema esto, porque hay una gran cosa ahora que está pasando, que es la subjetivización del animal como objeto del derecho. Fíjate cómo estamos explicando que una vaca, un perro, un conejo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué estamos explicando, Roland? Claro, ¿Una bueno, qué? eh, ¿Es pero una es un, qué? ¿Es el sujeto o el objeto de la relación jurídica? no, en este caso, en Es el que no caso hay de, en este caso, hay un único caso, que es una cosa. no, no, Entonces, pero claro, me refería a los claro, animales, pero por en todos ejemplo. los casos los animales son cosas. Claro, Incluso está el famoso fallo del mono de Facebook, en donde un mono muy simpático agarró jugando con una cámara y viste estas cámaras automáticas que suben sí, sí, todas las sí, sí, redes y se sacó una foto. Pone el mono de Facebook y te va a salir. claro, Y se sí, sacó una sí, foto súper simpática y lo subieron a las redes y se planteaba el tema de que el dinero que se producía por la publicación de esa imagen, una parte de la de- gente que estaba a favor del mono decía, denle la plata para el mono, si él sacó la claro, foto es de él. Y claro. otra parte, que si lo vamos a ver desde el punto de vista de la doctrina argentina, decía, no, si es una cosa, ¿cómo la cosa va a tener dinero? No sé si me entiende. Bueno, nosotros los animales Claro. lo entendemos jurídicamente como cosas. Por eso cuando se habla de los derechos de los animales y demás, a mí me cae realmente mal porque los animales no tienen derechos. Lo que ocurre es que tienen un sistema de protección. Porque también, ¿cómo no van a tener derechos los animales? No, a los animales se los consideran como la fauna, así como a las plantas, la flora. Y hay que cuidar, sí, hay que cuidar, como se considera la flora, a la fauna también y a los animales también. Y protegerlo, y por supuesto que sí, son seres vivos que sienten y demás, perfecto. Pero desde el Sí, punto de vista jurídico, no pueden ser sujetos del derecho. Van bueno, a ser muchos objetos de derecho. Vayan a una veterinaria si no a comprar en claro, cuotas un animal caro o a ceder un pedigrí o algo por el estilo. Sin ninguna duda que ahí lo ven como objeto en una veterinaria a los animales. Y lo claro, pueden devolver al animal compradito, comprado o lo que sea. Pero son sí, la doctora objetos. Echeverry hacía mención a un caso de la orangutana, Ah, eh, mira vos, claro. que sí, que al final consiguieron que la lleven a otro país, inclusive por una cuestión de esta que estaba considerada como un sujeto no humano, una cosa así. Pero Y vieron que ahora, es un invento, no hay sujeto no humano. exactamente, Así hay exactamente, sujeto no humano, que son las personas jurídicas. Pero no hay exacto, sujeto, persona humana, persona jurídica y animales. claro, 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 ¿Entienden? No hay sujeto no humano. El único sujeto no humano es una persona jurídica. O sea, no le busquen la vuelta. Si quieren, modifiquen la claro. ley e incorporen esta nueva figura. Pero desde el punto de vista del derecho objetivo no existe. Bueno, Bueno, esto es acá, muy importante. profe, Decime. ahora hace unos días un hombre mató un perro y justamente también los vecinos y la Sociedad Protectora de Animales, esas cosas, lo estaban queriendo enjuiciar a este hombre con esa Bueno, figura de pero la orangutana. también los Sí, hombres incendian, como fue en el sur hace poco, que descubrieron quiénes fueron los que causaron un incendio y también fueron presos. Ahí atentaron contra la flora, en otro caso claro, atentan contra la fauna. Lo que claro, pasa es que es muy sensible el tema, porque claro, obviamente, sobre todo si el animalito es de sangre caliente, sí, es jodido, porque es muy sensible el daño a un animal. Digo porque los peces que son de sangre fría no te transmiten tanto cariño, digamos, como un animal de sangre caliente. claro, Pero claro. bueno, sigamos. Sí,
Entonces, los registrables ya hablamos previamente, que son bien, pero fíjense cómo lo ponemos dentro de un subgrupo de cosas muebles e inmuebles registrables. Fíjense que están muebles e inmuebles registrables. ¿Está? Están las dos cosas como registrables. Y yo explicaba eso al comienzo de la filmina. Que los inmuebles son por accesión a naturaleza y los muebles con la clasificación que vimos previamente. Pero ambos pues, son registrables y los muebles en la mayor medida. O sea, ¿qué significa esto? Todos los inmuebles son registrables, pero hay algunos muebles que por su importancia son registrables. Automotores, aeronaves, buques, ya vimos. Ya me estaba olvidando esto importante. Caballos de pura sangre. Fíjense cómo es un animal, ¿no es cierto? Pero claro, se lo ve como un bien objeto registral. Y claro, un Rolex privado para rastrearlo si se pierde, ponen ahí. Pero bueno, ¿qué es un reloj? Un celular, bueno, tantas cosas. Bueno, perdón, celular no es registrable. Un auto, una moto, una lancha. Fíjense que los motores de las lanchas tienen un número de registro y las embarcaciones tienen otro. ¿Por qué? Porque hay que controlar un poquito el tema de la propiedad. Bien, entonces, los bienes muebles no registrables, los registrables y los inmuebles. Esto es muy importante, por supuesto, lo vamos a explicar cortito porque es Civil 1. Después hay toda una materia que se llama Derechos Civiles Reales, donde van a ver en profundidad qué es esto. ¿Está? Bien, entonces, muebles registrables, posesión vale título, posesión de buena fe. What does it mean, dirían los ingleses? ¿Qué es esto? Significa, ¿qué es la posesión? Es el acto de subjetivo-objetivo de detentar con ánimos dominis, o sea, ánimo de dueño, algo como propio. Entonces, si yo agarro, qué sé yo, tengo un desodorante, acá que justo dejaron los chicos recién que pasaron, ¿y este de quién es el desodorante? Hay un registro de este desodorante. Fíjense que siempre en clase agarro lo que venga, porque son bienes muebles, ¿no es cierto? Este es un desodorante. ¿Y qué hacemos? ¿Está inscrito en el registro de desodorantes? No, porque vale mucho. No, no vas a comparar lo que vale un desodorante con un caballo pura sangre. ¿Pero por qué digo que es mío? Porque tengo la posesión. Y yo sé que es mío porque lo pagué. Entonces, tengo buena fe, no tengo mala fe. Ahora, si viene una persona y se olvida algo, por ejemplo, se olvida un celular o algo, y yo sé que es de esa persona y yo empiezo a usarlo con sentido de posesión, ahí sí no tengo buena fe, tengo mala fe. ¿Y qué significa que vale título? Que son bienes que no tengo que registrar para decir que son míos. Si ustedes se van a comprar el Código Civil para la clase, van a comprar el Código Civil para la clase y, a ver, ya que estamos hablando de la clase, me fijo porque hace mucho no veo si había alguien para ingresar. Ah, no, porque sentí un sonido y pensé que había alguien para ingresar. No, veo que no. Sigamos. Entonces, esto, la verdad que por ahí cuesta entenderse y no todos lo tienen claro, ¿no es cierto? Que la posesión vale título y que hay buena fe. Entonces, cuando el mueble es no registrable, tengo este principio y es muy importante saber eso. Y vamos a ver en el caso concreto, en cada caso, cuando hay buena fe y cuando hay mala fe. En cambio, los muebles registrables, como los automotores, que tenemos el registro de constituido de propiedad de automotor, de motovehículo, también de buque, de barco y de avión, tienen un sistema distinto para demostrar la propiedad. Por eso es muy importante saber la diferencia de ceder un bien cumpliendo con la inscripción registral frente a ceder un bien no cumpliendo con la inscripción registral. Es decir, no es lo mismo, señores y señoras, el boleto de compraventa, no es lo mismo el boleto de compraventa que el 08. Si ustedes tienen un boleto de compraventa, no tienen la propiedad del bien. Puede ser que actúen con intención de ser dueño, pero no necesariamente terminan siendo dueños. ¿Qué significa esto? Existe en los abogados, vemos mucho la acción de escrituración. ¿Qué es la acción de escrituración? Es presentarse a un juez y decir, mire, yo tengo este papel que dice que yo soy dueño. Y el juez le va a decir, ¿pero usted está en el registro? No. Y a mí me tiene que informar el registro quién es el dueño. Entonces, en ese caso, tengo que hacer una acción de escrituración, es decir, en este papel el vendedor se comprometió a inscribirme como dueño y no lo hizo. Por eso está lleno de juicios de escrituración de gente sobre todo que compra y vende autos con
boleto de compraventa. ¿Está? Entonces, Sí. ¿qué pasa? La naturaleza jurídica del boleto de compraventa es estipular los parámetros para una novación, para transformar la obligación de comprometerse a ceder algo, que es la propiedad. Puede ceder in ipso facto la posesión del auto. Le da el auto y un boleto de compraventa. Muy común. Pero no cede la propiedad. La propiedad se cede firmando el famoso 08 con la verificación del 012, el formulario Z, irse al registro y firmar. Entre cedente y cesionario se firma la cesión de la propiedad de ese automotor. Y ahí sí tenemos la transferencia registral y tenemos un nuevo titular. Con los inmuebles que son incluso de más valor que los muebles, es lo mismo, solamente que es mucho más caro. Ustedes se pueden quedar en la casa, pueden trasladar los muebles y demás con un boleto de compraventa. Pero si ustedes no hicieron eso, bueno, muchas veces pasa otro fenómeno, que es que no hacen nunca la escritura y pasan los 20 años famosos. En esos 20 años famosos, ¿qué pasa? Tengo la usucapión del inmueble, ya ni necesito el boleto. Podés hacer la acción de escrituración también y demostrar tu posesión de buena fe. Pero en el caso de la usucapión estuviste 20 años, por más que tengas justo título, y no hiciste la transferencia dominial, tenés que hacer la usucapión y demostrar la posesión 20 años de buena fe durante 20 años de ese inmueble. Sí, eso en el estudio de título se hace eso. Exactamente, en el estudio de título, que es un trámite previo, se ve y se analiza el antecedente dominial, digamos. Claro. A ver, esperame 2 segundos. Sí. Andá lo del día, ya, a jugar. Dale. Disculpa, Rolón, pero la señora que tenía que cuidar a los chicos y ya suspendí la clase pasada porque había poca gente y dije, hoy no suspendo por ninguna naturaleza. Bueno, gracias por entender, es el tema del cómo. No, por favor. Bueno, entonces, gracias. Entonces, tengo el estudio, vos me decías el estudio de título. Bueno, el estudio de título lo hace gente seria, porque se presume que el escribano te está dando algo que tiene un informe de dominio, pero en el estudio de título se estudia el análisis de la estructura jurídica de las sesiones previas de ese inmueble para ver que no haya ninguna cosa rara. ¿Está? Sí. Ni ninguna sorpresa, ninguna inhibición, ningún embargo, ninguna herencia trunca. ¿Está? Perfecto, profesor. Muy bien, eso es muy importante y para la práctica es trascendental. Entonces, ahora vayamos con algo que es lindo, es sencillo y es útil, que es la clasificación de las cosas muebles que nos da los artículos del código. La filmina está muy completa, por eso yo prefiero dar la clase con la filmina y no con los artículos en sí, digamos, porque esta filmina está muy completa. Bueno, entonces las cosas muebles pueden ser fungibles o no fungibles. Las cosas fungibles son aquellas que pueden ser cambiadas por cualquiera de igual cantidad, calidad y especie. En la filmina dice todo individuo de especie equivalente a otro individuo de la misma especie. Puede sustituirse las una por la otra, misma calidad y cantidad. Entonces, la fungible es más sencillo de lo que decía antes. Son todas aquellas que pueden cambiarse por igual cantidad, calidad y especie. Miles de ejemplos. La harina, el pan, una Coca-Cola, cualquier comida, ¿no es cierto?, que se pueda cambiar. Incluso si yo tengo en una cadena industrial productos de similar naturaleza, como un monitor, que viene uno igual al otro, también puedo cambiar uno por uno de igual cantidad, calidad y especie. Eso es algo fungible y es muy importante esta clasificación para la redacción de contratos y para entender la naturaleza jurídica de las cosas. Claro. No fungible es el insustituible, el que hay uno solo. Un auto es fungible, pero el auto que usó Fangio para ganar las 500 millas, por decir una carrera, no es fungible, porque hay uno solo, porque con uno solo ganó esa carrera Fangio. ¿Entienden? Claro, entonces la misma cosa, si está en una cadena de producción es una cosa, y si no, no. Bien, esto muy sencillo y lindo y entra mucho en parciales y finales. Consumible, su existencia termina con el primer uso, el dinero, la fruta, granos, agua. Cualquier comida que tiene un único uso es algo consumible. ¿Está? Claro.
no consumibles, y en la clasificación está sencilla, no dejan de existir por el primer uso. Una casa, un auto, por el primer uso, no por el uso, ¿eh? Ojo, ¿eh? Dice una casa, ropa, vaso, libros. ¿Dejan de existir? No, no dejan de existir por el primer uso. ¿Te comiste un sándwich? Sí, dejó de existir ese sándwich antes del primer uso. ¿Está? ¿Divisible o indivisible? Esto es sencillo, por eso voy rápido. Divisible, sin ser destruidas, pueden ser divididas en porciones reales, cada una de las cuales forman un todo homogéneo y análogo. Indivisible, una TV, un suéter o auto. O sea, algo indivisible es algo que pierde por destrucción, se divide y deja de existir como tal. En cambio, algo divisible, por ejemplo, un kilo de arena, o de harina, de las dos, de arena o harina, las dos se compran y son fungibles y son divisibles, no se destruyen por su división y siguen siendo un nuevo todo homogéneo y análogo si hay una división. ¿Está? Claro, ¿Cuándo es el límite? Cuando al dividirse se convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. Y acá es donde el alumno necesita que el profesor le explique esto. Porque uno viene de hablar de la arena, de la harina, de la TV, del auto, y habla de lo antieconómico. Y uno empieza a pensar, ¿cómo antieconómico la harina o la arena o el pan o lo que sea? No, cuando se habla de este concepto, tiene mucho que ver lo que vimos en el otro artículo, que es que un inmueble, cuando se divide, puede transformarse en dos inmuebles, sin ninguna duda. Tenés un campo de 1000 hectáreas, lo transformás en dos campos de 500 hectáreas. Ahí está perfecto, y no es antieconómico un campo de 500 hectáreas y otro campo de 500 hectáreas. Pero si en el microcentro de la ciudad vos transformás un inmueble en una cosa muy chica y antieconómica, porque no le podés dar uso, porque transformás una casa que era de 10 metros, o una parcela que era de 10 metros de frente por 10 metros de fondo, en 5 parcelas de 2 por 10, y ya en 2 por 10 es antieconómico, no podés hacer nada, no podés instalar nada, y destruís por completo ese inmueble, no tiene ningún sentido, es antieconómico. Una casa interna también, profe. O sea, claro, pasa también, sí, eso pasa. Por el valor, digamos, ¿no? Así que sí. pierde. Totalmente. Bueno, entonces, tenemos a su vez las cosas principales y accesorias. Son cosas principales las que pueden existir por sí mismas y para sí mismas. ¿Qué significa esto? Que vamos de nuevo con los bancos, porque a mí me copa el tema de los bancos, para explicar las accesorias y las principales. Son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa. La relación y el vínculo, perdón, Rolón, sí. Sí, ya le di permiso. Vos ya te llevo a los barbaritos. No, yo te llevo a lo de barbaritos. Acompañalo, bueno, vayan, yo te vas a buscar aquí. Bueno, solucionado. Entonces, Bamonero prestó plata con una hipoteca. El banco prestó plata con una hipoteca. ¿Qué tenemos? Tenemos dos contratos. Tenemos el contrato de mutuo, que es el préstamo, y la garantía, que es la hipoteca. Uno es el principal y otro es el accesorio. Accesorio, sí. A ver, Rolón, ¿cuál es el principal y cuál es el accesorio para vos? Y bueno, el mutuo. ¿Cuál es el objeto principal? El mutuo sería el principal y el accesorio sería Bien, muy bien, se nota que sabe, Rolón. Exactamente, la tiene clarísima. Claro. El mutuo, pues no todos los alumnos saben eso, ¿no? El mutuo es el préstamo, ¿está? El mutuo es el préstamo, ese contrato es el préstamo. Lo accesorio es la garantía real, que es la hipoteca. Exactamente. Sí, ¿está? Sí. Entonces, si vos cancelaste tu mutuo, pero hubo un problema con la hipoteca y todavía no la levantás, ¿te pueden ejecutar la hipoteca y perder la casa? No, se va a un juicio. No, porque está bien la respuesta. No, porque el mutuo es accesorio al principal. ¿Está? Claro. Perdón, la hipoteca es accesoria al mutuo. Accesorio, claro. ¿Entienden? Y uno depende de la vida del otro. Pero a la inversa, el accesorio puede tener problemas. Supongamos que hay un problema con el inmueble. No tengo seguro, se cayó el seguro, pasa algo en ese inmueble, se sucedió y se pierde el inmueble. Puede ser. ¿Por qué se perdió el inmueble? ¿No le debo más al banco?
No, sí. Sí, A ver, le sigo nosotros, a debiendo al ver, banco. es muy común Exactamente. ir por un juicio ordinario cuando suceden ese tipo de cosas, pero ya con una Claro, efectividad claro, muy, totalmente, totalmente. claro. No, no, si yo conozco casos que se han hipotecado bienes que, baldíos, por ejemplo, que no, que después cuando se quiso rematar, resulta ser que no existía el inmueble, Ahí digamos. está, claro, tal cual. Así Pero que, por eso, por el problema del accesorio, ¿desaparece el principal? No, no, pero si no, no, desaparece el principal, como el accesorio está atado, desaparece el accesorio. claro. Sí, sí, sí. Está buenísimo que tu Sí, experiencia, digamos. Bueno, perfecto. los frutos son las cosas que provienen de otras cosas sin alterar su sustancia. Hay frutos. Ah, ojo con esto, ¿eh? Acá estaría mal la filmina, porque hay frutos naturales, hay frutos civiles y hay frutos industriales. Es como que la filmina tendría que sacar 3 flechitas, ¿está? No es que hay cosas naturales, cosas civiles y cosas industriales. Hay frutos y hay 3 tipos de frutos. Incluso hay alguna doctrina que establece otro más. Son los frutos naturales, civiles e industriales. Los frutos naturales son la producción orgánica, chicos, la manzana, la banana, la uva. Este que me interesa más que entiendan, los frutos civiles de las cosas, los que provienen del uso o del goce de la cosa que se ha concedido a otro, también las que provienen de la privación del uso de la cosa. Lo más importante, el salario y los honorarios. Son frutos civiles, o sea, el alquiler, el canon locativo, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, es un fruto civil. Y esto es muy importante cuando ustedes vieron la unidad 7 y vieron el tema y cuando se ve la buena fe y la mala fe, y vieron el tema de la prenotación y la muerte y demás, y el periodo de prenotación de la presunción de fallecimiento, decían, bueno, los frutos percibidos, los que se van a percibir, los gastos por los frutos. Bueno, acá tienen la clasificación de los frutos. Todos esos frutos podrían ser naturales, civiles o industriales. Los frutos industriales son los que produce en una cadena industrial el hombre. Productos ya es otra cosa. No hay frutos productos. Hay fruto natural, hay fruto civil y fruto industrial. Claro. Los productos se extraen de otras cosas, pero la cosa principal pierde valor o se modifica en su sustancia si no se las extraen. Por ejemplo, la mina de oro, de sal, de litio, por ejemplo, la que está muy común, de carbón, el pozo de petróleo es un producto, pero que no se va a renovar. No es como la manzana, que va a volver a salir la manzana. Claro. ¿Está? Entonces, el oro ya lo sacaste, la sal también, el litio, el petróleo no va a volver a producir otro petróleo. Es un producto de la tierra. Los productos son siempre del propietario. Bien. Vamos ahora sí a ver la relación de las cosas dentro y fuera del comercio. Bien, las cosas que están fuera del comercio se vinculan con el tema del dueño. Si están fuera del comercio es porque hay un interés general normalmente, por ejemplo, una plaza o un camino, y no pueden ser objetos de la contratación de privados. ¿Yo puedo hacer un edificio, le pregunto, en el centro de la Plaza 25 de Mayo? No, 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 porque no. es un bien que está fuera del comercio porque es de dominio público. ¿O puedo cerrar la avenida 9 de Julio y poner una panchería porque está bien ubicado? No, No, porque se necesita esa vía para transitar, porque está fuera del comercio y es un bien de dominio público. ¿Puedo comprar un hijo? Porque no tengo un problema para tener hijos y no tengo hijos naturalmente y lo no, compro. no, no. No, porque los niños están fuera del Claro. comercio. ¿Entienden? Hay cosas que siempre están fuera del comercio. Por ejemplo, los bienes de dominio público, que es lo que de las plazas. Las cosas en general están dentro del comercio. Hay posibilidad de ponerle límites a la enajenación de las cosas en algunas situaciones. Bien, acá empezamos con la filmina con el tema del dinero. Es una unidad ideal de medida de valores patrimoniales que constituye un medio irrecusable de extinción de las obligaciones impuestas por el Estado a través del curso legal. Y es un símbolo representativo. Pero jurídicamente, además de todo esto, el dinero, ¿qué es? Es un instrumento público. Si tiene todos los elementos extrínsecos que nos da la norma, es un instrumento público. Entonces presume su contenido como tal. Esto de la evolución de la moneda, normalismo, esto es de derecho comercial, así que vamos a ir acá. Bienes de dominio público. Los bienes de dominio público son aquellos que, siendo propiedad del Estado, las provincias o las municipalidades, entonces recuerden acá tres cosas se tienen que recordar. Que el dominio público no es solo de la municipalidad, puede ser de los 3 niveles de Estado. Recuerden que existen 3 niveles del Estado: municipal, provincial y nacional. Y puede haber dominios de la municipalidad, dominios públicos
de la provincia y dominios públicos de la nación. Yo les pregunto, de la cuenca de los peces del sur, de donde hay tantos problemas, donde barcazas chinas están siendo denunciadas y filmadas, que roban los peces de la plataforma argentina. Ese mar nacional es de dominio público, no se puede comprar, es mar argentino. Sí. Y es de la provincia de Chubut, de Río Negro, de Santa Cruz. No, es del Estado Nacional. Es del Estado Nacional. Lo mismo ocurre con algunos dominios que son provinciales. Por ejemplo, SECHEP es una empresa. Como empresa es una cosa, si lo vemos en ese sentido, en el sentido de un bien, ¿no es cierto? No es una cosa, mejor dicho, es un bien. Y es una empresa. ¿Y de quién es? De la provincia del Chaco. No es de la nación ni de la municipalidad. Y los municipios son los dueños de las calles y las plazas de su jurisdicción. Sí. Están destinados a satisfacer la finalidad de utilidad pública y librados al uso general y gratuito de todos los particulares. Y ahí hay toda una discusión, porque hay otros que dicen que no necesariamente todos los bienes públicos son gratuitos, sino que pueden tener restricciones administrativas. Me acuerdo de unas vacaciones de Mar del Plata que me discutí esto mucho porque habían privatizado una playa. Y las playas no pueden privatizarse porque la ribera de los ríos y las playas de los mares son de dominio público. Entonces yo me puse a discutir el tema y bueno, terminé ganando porque lo cansé al hombre y me quedé sin pagar porque él me quería hacer pagar. Y yo le decía que no me podía hacer pagar por una playa porque la playa es pública. Pero habían sacado una norma administrativa que restringía el acceso a eso. Bueno, me acuerdo mucho cuando yo era asesor y vimos el tema de la Ribera, de un barrio privado acá en Resistencia, que tiene todo alrededor río. Y se planteaba, se decía, bueno, se autoriza, porque va a quedar lindo y demás, pero cualquier persona va a poder transitar por esos caminos, porque eso no se puede tener ningún tipo de restricción, porque es de dominio público. Ese es otro caso, digamos, tipo. Bueno, al ser de dominio público, esos bienes son no es inmanejables, es inalienables, no se pueden vender. Imprescriptible, no se puede prescribir, son de uso público general, se pueden afectar y desafectar. ¿Qué es lo que yo decía? Pueden tener un dominio privado que ya afecta al uso público. Tengo otro juicio ahora, por ejemplo, la expropiación de la Universidad Popular, que el dueño de la Universidad Popular necesitaba una cochera, entonces agarró la casa de al lado y la expropió. Y ahora estamos en juicio para saber cuánto vale eso. Entonces, ante la necesidad de la cochera para la Universidad Popular, afectaron un bien de dominio privado al dominio público. Y puede ser a la inversa. El dominio público se puede desafectar e ir al dominio privado. Vamos al ejemplo que está en el Código Civil y Comercial de la Nación de bienes de dominio público, lo que hablábamos recién. Los mares territoriales, hasta la distancia que determine la legislación, ¿no es cierto? Independientemente del poder jurisdiccional sobre la zona contigua. Los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos y ancladeros son todos de dominio público. Me acuerdo CQC cuando creó un programa de televisión muy conocido de Canal 13, cuando tenía Thompson y un montón de grandes terratenientes, tenían tantas extensiones de tierra que tenían ensenadas propias y tenían lagos propios. Y eso era de dominio público, por más que todo el lago quedaba dentro de la propiedad privada. Y se planteaba la discusión de que tenían que dejar llegar ahí, porque era público. Los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por causas naturales, toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fondo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y su sujeción a la reglamentación. O sea, vieron que está el famoso pozo, hice el pozo para regar las plantas. No hay agua potable, se hace el pozo. Bueno, jurídicamente esa agua es tuya hasta ahí nomás, porque tenés una reglamentación, porque en principio también es de dominio público. Son también de dominio público las playas, como acabamos de decir, las riberas internas de los ríos, entendiéndose por tal la extensión de tierra de las aguas bañadas o desocupan durante las altas mareas normales o las crecidas medianas ordinarias. Ustedes no tienen ni idea todo esto que es tan general como se plantea en casos particulares. Tuve un caso también donde vino un señor que quería inscribir la propiedad de una casa que compró como mejora. ¿Y a dónde estaba esto? En la ribera del río Paraná. En el río Negro sería, no en el río Negro, en el río
en la entrada donde salen las lanchas hacia el Paraná, un afluente del Paraná. Sí, sí. Y eso es recontra público. Claro. No se podía, salvo que hubiera habido una autorización administrativa del municipio competente, pero en este caso no había. Y claro, hicieron una mejora nomás, claro, con una vista espectacular, Claro. hermosa la vista, una pequeña casita, y dice, bueno, yo compré esta mejora, doctor, yo quiero que usted me ayude a inscribirla. Y no, negro, porque son riberas internas de los ríos. Eso toda la vida va a ser una mejora. No vas a tener nunca, salvo que el municipio haga un parcelamiento, etcétera, etcétera, pero salvo que la municipalidad te otorgue el título, nosotros de manera privada no podemos nunca inscribir tu título. No va a tener nunca el título de esa casa. ¿Por qué? Porque es un bien de dominio público. Fíjense cómo para un caso concreto todas estas cosas tan generales también sirven. Siguen siendo dominio público los lagos navegables, sus lechos, lo que hablamos recién, las islas formadas o que se formen en el mar territorial o en toda clase de río, o los lagos navegables cuando ellos no pertenezcan a particulares, las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida por utilidad o comunidad común, lo que venimos hablando hace rato, los documentos oficiales de los poderes del Estado, las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico. Todo es de dominio público. Los tesoros, fíjense, profe, los supuestos tesoros que puedan haber enterrados, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Fíjense, tenemos los bienes, bueno, con esto terminamos, pero ¿qué pasa? De nuevo, viene en relación con la persona, si es sujeto particular o si es Estado. Estado en los tres niveles. Ahora vayamos al dominio privado del Estado, porque recién veíamos al dominio público del Estado. Eso es muy importante porque en ese caso, el patrimonio del deudor, no va a ser garantía común porque no se puede embargar la casa, la calle o una plaza. ¿Está? Pero el Estado puede responder con esto, con los bienes de dominio privado. Son bienes de dominio privado del Estado general o de Estados particulares, todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales de la República carecen de otro dueño. Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y sustancias fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones o particulares sobre la superficie de la tierra. Lo que decíamos recién, que ojo, si no tiene dueño, es del Estado. Los bienes